Capítulo 1. Después de la muerte de mi esposo multimillonario, dejó toda su fortuna a su luz de luna blanca, el amor de su vida. Todo lo que recibí fue una carta y una montaña de deudas. Él escribió, una carta de aceptación cambiada por 30 años como la esposa del hombre más rico, deberías considerarte afortunada. Me quedé atónita. Resultó que no había reprobado mis exámenes de ingreso a la universidad. Diego había robado mi carta de aceptación en secreto. En su funeral, los cobradores de deudas me acorralaron en el salón de duelo, dejándome sin otra opción que terminar con mi vida. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al pasado, antes de nuestro matrimonio. Los exámenes de ingreso a la universidad acababan de terminar, y las cartas de aceptación todavía estaban en camino. Todavía había tiempo para cambiarlo todo. TSK, cerda gorda. ¿Qué más sabes hacer además de comer? Mónica apretaba un pez fresco con fuerza en sus manos, mirándome con hostilidad. Su voz aguda y desagradable me devolvió rápidamente a la realidad. Había renacido. Había regresado al momento antes de casarme con Diego. Su hermana seguía lanzándome insultos. Si no fuera para pagarle a mi tío el favor de salvarle la vida, mi hermano jamás se casaría con una vaca gorda como tú. ¿De verdad crees que haciendo los exámenes como Julia mi hermano te verá diferente? Ja, qué risa. Una cerda estúpida como tú nunca podría compararse con Julia. ¿Y ahora pretendes robar el pescado que mi hermano compró para ella? Patética. Apreté los puños, fijando mi mirada fría y penetrante en Mónica. Con una voz firme declaré, si tu hermano no quiere casarse conmigo, entonces cancelaremos el compromiso. Apenas terminé de hablar cuando Diego entró desde afuera. Lanzó una mirada indulgente a Mónica y la reprendió suavemente. ¿Cómo le hablas así a tu futura cuñada? Volviéndose hacia mí, Diego suavizó su tono, aunque sus palabras llevaban un reproche implícito. Mónica solo tiene 12 años. ¿Por qué tomarte en serio lo que dice una niña? Nuestra boda está a la vuelta de la esquina. No querrás armar un escándalo y convertirte en el hazmerreír de todos, ¿verdad? Le lancé una mirada helada y arrebaté el pescado de las manos de Mónica. ¿El hazmerreír? Solté con una sonrisa sarcástica. ¿Entraron a mi casa para robarse mi pescado y tienen el descaro de llamarme a mí el chiste? Diego había estado de pie en la puerta desde el principio. Sabía que estaba aquí porque Julia había caído al agua y se había resfriado. Quería mi pescado para ayudarla a recuperarse. Demasiado orgulloso para pedírmelo directamente. Envió a su hermanita a hacer el trabajo sucio. Estos dos hermanos no eran más que un par de sinvergüenzas. Esta vez, no iba a dejar que se salieran con la suya. Diego frunció el ceño, con el disgusto claramente reflejado en su rostro. ¿Qué clase de tonterías estás diciendo? ¿No vamos a ser una familia pronto? ¿Tu pescado no es también mi pescado? Gloria, no olvides que solo me estoy casando contigo por respeto a tu tío. Ten más cuidado con tus palabras. Devolví el pescado al tanque. Me limpié las manos con calma y respondí con frialdad. Ah, mi padre te salvó la vida y ahora crees que eso te hace un santo por aceptar casarte conmigo? ¿Qué tan ingrato puedes ser? En el pueblo de Guaiguá, mi familia era considerada acomodada. Era la única hija de mis padres, y me colmaron de amor, tratándome como una princesa. Mientras otras familias tomaban sopa hecha con hojas de vegetales podridas y comían pan de mijo grueso, yo tenía sopa de pescado, estofado de costillas de cerdo, pan blanco al vapor, cerdo estofado cada 3 días y patas de cerdo cada semana. Otros niños crecían flacos y desnutridos, pero mis padres me alimentaron también que era regordeta y de mejillas sonrosadas. Entonces, un día, mi padre se ahogó al salvar a Diego, quien había caído al agua mientras jugaba. Con la pérdida del sustento familiar, nuestra situación empeoró, y empezamos a vivir de los ahorros. A pesar de eso, seguíamos estando mejor que la mayoría. Diego, por otro lado, no era más que un chico pobre. Casarse conmigo era lo mejor que le podía haber pasado. Y aún así, ¿de dónde sacaba el descaro de esperar que yo lo idolatrara como una pagafantas? Capítulo 2. En mi vida anterior, Diego solo logró convertirse en el hombre más rico porque le di todos mis ahorros para financiar su negocio. Incluso usé mis contactos para abrirle puertas y asegurarme de que su empresa prosperara. Aparentemente, él actuaba como si me amara profundamente, comprándome ropa, bolsos y joyas, pero a mis espaldas, estaba enredado con Julia. Los regalos que atesoraba no eran más que cosas que Julia había despreciado. Diego me los daba como si fueran sobras. Tontamente, creí que era amable conmigo, lo que me hizo esforzarme aún más para ayudarlo a construir su imperio. No fue hasta su muerte en mi vida pasada que descubrí la verdad. Diego siempre había amado a Julia. Admiraba su origen citadino y su supuesto aire refinado. Para él, yo no era más que una campesina gorda y fea. Si no fuera por la riqueza de mi familia, nunca se habría casado conmigo. Incluso al final,
Dejó todos sus bienes a Julia y me entregó una empresa en quiebra llena de deudas. Tuvo el descaro de decir que no me debía nada. Si matar no fuera ilegal, habría sacado su corazón para comprobar si realmente era negro. Gloria, si te disculpas ahora, haré como si no hubieras dicho esas cosas. Los ojos de Diego se abrieron de par en par, ardiendo de furia. Me reí fríamente en mi interior. ¿Por qué crees que te pediría disculpas? ¿De verdad te crees tan importante? Lárgate de mi casa ahora mismo. Esta vez, estaba decidida a recuperar todo lo que era mío. Diego no esperaba que fuera tan firme. Se quedó allí, sin palabras, por lo que pareció una eternidad. Mónica lo tomó del brazo y lo llevó hacia la puerta. Mientras salían, ella se burló. Ja, esta cerda gorda, sin mi hermano. ¿Quién más la querría? Vámonos, Diego. Ella se arrepentirá pronto y volverá arrastrándose. Entonces, no podremos deshacernos de ella. Diego asintió. De acuerdo, y se fue con Mónica del brazo. Justo cuando se iban, mi mamá llegó y notó sus caras de enojo. Los saludó calurosamente. Diego, Mónica, ¿por qué no se quedan a cenar? Pero los dos hermanos ni siquiera voltearon. Se fueron sin decir una palabra. Mi mamá entró al patio, confundida, y me preguntó, Gloria, ¿qué pasó aquí? No di muchas explicaciones. En cambio, la miré fijamente y dije con seriedad, mamá, no quiero casarme con Diego. ¿Podemos cancelar el compromiso? Al oír esto, mi mamá se sorprendió, pero rápidamente tomó mi mano y la acarició suavemente mientras decía, si mi preciosa hija no quiere casarse, entonces no lo haremos. Es cierto que para la mayoría de las mujeres en el campo, el matrimonio es lo mejor que pueden esperar, pero mi hija es diferente. No tienes que conformarte con eso. Al escuchar sus palabras, no pude contener las lágrimas. Miré sus manos y noté que le faltaba otro brazalete. Seguramente lo había empeñado antes de llegar a casa. A pesar de que la situación económica de nuestra familia empeoraba, mi mamá seguía consintiéndome incondicionalmente. Ni siquiera preguntó por qué antes de aceptar mi petición. Por eso, estaba decidida a alejarme de Diego, entrar a la universidad y darle a mi mamá una vida mejor. En esta época, las cartas de aceptación de las universidades ya habían empezado a llegar. Para evitar que Diego robara la mía, decidí visitar al abuelo, el encargado de gestionar todo el correo del pueblo. En nuestro pueblo, todas las cartas, grandes o pequeñas, incluidas las de aceptación universitaria, llegaban primero a él. Abuelo, traje para usted un vino de flor de osmanto de la mejor calidad. Cargando un jarro de vino, me puse de puntillas para mirar dentro del kiosco de correo. Vino de flor de osmanto, déjame probarlo. El abuelo asomó de repente la cabeza desde el kiosco, olfateando el aire con entusiasmo. Niña, siempre tan atenta, recordando cuánto me gusta el vino. Lo observé mientras tomaba rápidamente el jarro y lo disfrutaba con una expresión de deleite. Luego pregunté directamente, abuelo, ¿ya llegó mi carta de aceptación? Al oírme, su rostro se ensombreció de inmediato. Capítulo 3. La verdad. Cuando lleguen las cartas, me encargaré de entregarlas personalmente a cada casa. ¿Por qué todos insisten en preguntar? Noté algo extraño y lo interrogué. ¿Alguien más ha venido a preguntar? El abuelo dio un sorbo satisfecho al vino, chasqueó los labios con gusto y luego me miró de reojo. ¿Qué tiene de raro? No eres la única que presentó los exámenes. Naturalmente, todos los que aplicaron están preguntando por sus cartas. Al escuchar eso, solté un suspiro de alivio. Lo miré con seriedad y le supliqué, abuelo, esta carta es muy importante para mí. Por favor, asegúrese de entregármela en persona. Se lo ruego. En mi vida pasada, Diego había usado como excusa el ser mi prometido para robar mi carta de aceptación y dársela a Julia, quien había reprobado sus exámenes. Al escuchar mi ruego, el abuelo asintió y volvió a disfrutar de su vino de osmanto. De camino a casa, vi a dos figuras familiares. La curiosidad me venció, y los seguí a la distancia. Me llevaron a un almacén abandonado. El lugar olía a podredumbre, y la luz tenue del sol se colaba a través de las ventanas rotas, creando un ambiente sombrío. Me acerqué sigilosamente a una ventana y miré dentro. Lo que vi me revolvió el estómago. Diego y Julia estaban abrazados, sus rostros mostrando una mezcla de nerviosismo y pasión. Diego tironeaba apresuradamente de la ropa de Julia, mientras los suaves y coquetos sonidos que ella hacía me sonrojaban de vergüenza. No pude evitar maldecir en mi interior. ¡Qué par de descarados! Así que ya estaban juntos desde hace tanto tiempo. Mi corazón se hundió como una piedra. Estaba a punto de irme cuando su conversación llamó mi atención. La voz de Julia era dulce y delicada cuando dijo, Diego, mis padres dijeron que solo podré volver a la ciudad si ingreso a la universidad. Diego, ansioso por agradarla, sonrió y respondió, nuestra Julia es tan capaz, seguro que pasas. En el momento siguiente,
Julia dudó brevemente y añadió con un puchero. Pero siento que no me fue bien. Si no paso, no podré volver a la ciudad, ni llevarte conmigo para construir un futuro allá. Al escuchar esto, Diego se mostró visiblemente ansioso. No te preocupes, no reprobarás. Escuché que a Gloria le fue bastante bien en el examen. Si la aceptan, le robaré su carta de aceptación para ti. Había un toque de avaricia en su voz. Julia protestó juguetonamente. Diego, ¿no es eso demasiado? Gloria sigue siendo tu prometida. ¿Cómo podrías robarle su carta de aceptación? Diego soltó una risa fría, burlándose. ¿Prometida? ¡Qué chiste! ¿Esa cerda gorda? Si no fuera por el dinero de su familia, ni me molestaría con ella. Cuando se trata de una esposa, necesito a alguien encantadora y delicada como tú, Julia. Diego estalló en carcajadas, su voz resonando en el almacén vacío. Julia se rió también, prometiendo, no te preocupes, Diego, una vez que regrese a la ciudad, te ayudaré a hacerte rico. Me giré, incrédula, mirando a los dos abrazados en el almacén. Mi corazón se sentía destrozado. Diego, oh Diego, qué hombre tan egoísta eres. Todo lo que has hecho, desde aceptar casarte conmigo hasta conspirar con Julia, ha sido por tus propias ambiciones egoístas. El simple hecho de verte me da náuseas. Aún así, tenían razón en algo. El camino al amor es más difícil para alguien con sobrepeso. Los hombres son criaturas visuales. Siempre preferirán a mujeres esbeltas y atractivas. Pero el peso no es solo cuestión de apariencia. Me agota al punto de quedarme sin aliento tras unos pocos pasos. Por mi salud, si no por otra cosa. Debo adelgazar. Capítulo 4. Después de escuchar mi plan, mi mamá sintió lástima por mí, pero aún así me apoyó incondicionalmente. No había equipo de gimnasio en el pueblo. Así que empecé a levantarme temprano cada mañana para correr alrededor de la montaña. El rocío sobre la hierba junto al camino brillaba como pequeñas joyas bajo el sol. A mitad de mi carrera, de repente escuché gemidos débiles provenientes de los arbustos. Curiosa, me acerqué y descubrí a un joven tirado allí, gravemente herido y perdiendo mucha sangre. Su ropa claramente no era algo que un aldeano común pudiera permitirse. El tejido parecía de alta calidad, hecho a medida. Había un gran charco de sangre debajo de él. Si no lo trataban pronto, no sobreviviría. La clínica más cercana estaba en la entrada del pueblo, a aproximadamente 1 milla de distancia, sin herramientas a la mano para transportarlo. No tuve más remedio que cargarlo a mi espalda y correr hacia la clínica. Por suerte, la clínica tenía un coche, y ayudé a cargarlo para llevarlo al hospital. En el camino, recuperó la conciencia brevemente. Con los ojos llenos de gratitud, preguntó débilmente mi nombre, prometiendo que algún día me lo devolvería. Intuyendo que no era una persona común y que podría ser una conexión útil en el futuro, respondí con sinceridad, soy Gloria, de Waiwa Village. No necesitas agradecerme, solo pasaba por aquí. Ayudar a los demás es una virtud tradicional, ¿no? Al oír esto, asintió ligeramente antes de cerrar los ojos de nuevo. Agotado, después de llevarlo al hospital y pagar los gastos, me fui rápidamente, temiendo que mi mamá estuviera preocupada si llegaba tarde. Al llegar a casa, me encontré con el abuelo repartiendo el correo. Con una gran sonrisa, me anunció, niña, esta vez realmente te subestimé. Toma, aquí tienes tu carta de aceptación. Esperé en tu puerta para asegurarme de entregártela personalmente. Mis manos temblaban mientras tomaba el sobre rojo y festivo. Apenas podía creer que, esta vez, mi carta de aceptación había llegado sin problemas. Gracias, abuelo. Por favor, quédate a almorzar. Te serviré vino de osmanto. Estaba tan emocionada que insistí en que se quedara con nosotros para comer. El abuelo negó con la cabeza y respondió, quizás otro día. Necesito salir del pueblo unos días. Dicho esto, se rió y se alejó. Me senté en mi cama, sujetando la carta de aceptación, demasiado emocionada para contenerme. No podía esperar a que mi mamá regresara para sorprenderla. No mucho después, un alboroto en el patio interrumpió mis pensamientos. Gloria, ¿quieres cancelar nuestro compromiso? Al escuchar la voz de Diego, rápidamente escondí la carta de aceptación debajo de mi almohada antes de salir. ¿No has llevado carne a mi casa estos días? ¿Estás pensando en romper el compromiso? Tan pronto como llegué a la puerta, escuché sus palabras repugnantes. Sin dudarlo, agarré una escoba cercana y la balanceé hacia él. Vaya descaro, vivir de mí como un parásito, tomando mi carne, tomando mi pescado, y dándoselos a Julia mientras actúas como si fuera superior. No te debo nada, expuesto. La expresión de Diego se oscureció, frunciendo el ceño con furia. Apuntándome con el dedo, gritó, Gloria, te has vuelto muy valiente, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que decirte que Julia y yo solo tenemos una amistad revolucionaria pura? Deja de hacer acusaciones sin sentido, por favor.
Antes de que pudiera responder, un fuerte golpe resonó fuera de la puerta. Diego se aclaró la garganta y dijo: en fin, tengo algo que hacer. Me voy ahora. No olvides llevar carne a mi casa esta tarde. Miré a Diego con desconfianza, sintiendo que algo no cuadraba. Al instante siguiente, como un rayo, corrí hacia la casa y agarré mi almohada, solo para descubrir que mi carta de aceptación había desaparecido. Capítulo 5. Al darme cuenta de lo ocurrido, grité con todas mis fuerzas: detente ahora mismo. Salí corriendo y, como me temía, vi a Diego y Julia alejándose juntos. Mi corazón se hundió mientras la verdad me golpeaba. Así que por eso Diego había aparecido de repente, actuando con tanta prisa por irse. Todo era una trampa. Había conspirado con esa rata para robar mi carta de aceptación. Agarrando una escoba, corrí hacia ellos, interceptándolos con determinación. Julia abrió los ojos de par en par, asustada al verme. Instintivamente, escondió su mano izquierda detrás de Diego. La furia me invadió, y sin pensarlo dos veces, levanté la mano y le di una bofetada en la cara. ¡Paf! El sonido nítido de la bofetada resonó, atrayendo la atención de los aldeanos cercanos, quienes comenzaron a reunirse a nuestro alrededor. El rostro de Julia se enrojeció mientras sostenía su mejilla, retrocediendo detrás de Diego y rompiendo en llanto. Gloria, ¿estás loca? ¿Por qué golpeaste a Julia? Eres una verdulera. Debo haber estado maldito por 8 vidas para estar comprometido contigo. Diego protegió a Julia con una actitud sobreprotectora, mirándome con enojo y desprecio. Apoyé la escoba en mi hombro y solté una risa fría. Ah, entonces todavía recuerdas que eres mi prometido. Por eso la llamas Julia con tanto cariño, pero a mí me llamas por mi nombre completo, ¿no? Y por eso la ayudas a robar la carta de aceptación de tu prometida, ¿cierto? Mis palabras causaron un revuelo entre los aldeanos. ¿Qué está pasando? ¿Robar una carta de aceptación? Eso no puede ser verdad. Gloria pasa todo el día comiendo y persiguiendo a Diego. ¿Cómo podría siquiera aprobar los exámenes de ingreso? Exacto. Julia es una chica de ciudad, de una familia bien educada. No necesitaría robarle nada a Gloria. La multitud creció, y hasta el jefe del pueblo, fumando su pipa, llegó al lugar. El jefe del pueblo miró la escena tensa, con sus ojos nublados fijándose en mí. Niña, estás acusando a Julia de robar tu carta de aceptación. ¿Tienes alguna prueba? Al escuchar esto, Julia recuperó la confianza. Se asomó detrás de Diego y replicó con audacia: exacto, Gloria, me acusas de robo. ¿Tienes alguna evidencia? Diego miró a los aldeanos, notando que la mayoría estaba de su lado. Una sonrisa arrogante apareció en su rostro mientras se burlaba. Ja, Gloria, admítelo, estás celosa porque Julia es mejor que tú. Con ese cerebro de cerdo que tienes, seguro reprobaste los exámenes y te volviste loca del susto. Al ver la cara descarada de Diego, no quería más que lanzarme sobre él y morderlo para desahogar mi frustración. ¡Qué tonterías! La carta de aceptación me la entregó personalmente el abuelo. Por desgracia, el abuelo no estaba en el pueblo en ese momento. Si estuviera, todo esto podría resolverse con unas pocas palabras. Diego se burló. Bueno, como el abuelo no está, por supuesto que puedes decir lo que quieras, ¿no? Al escuchar esto, apreté los puños con fuerza. Julia no pasó sus exámenes y quiere volver a la ciudad, así que robó mi carta de aceptación. Y tú, imbécil asqueroso, querías ir con ella a construir un futuro en la ciudad, así que la ayudaste a robarla. Ante estas palabras, la multitud estalló de nuevo. ¿Sabes? Siempre pensé que Diego y Julia eran demasiado cercanos. Eso no parece solo amistad revolucionaria, para mí. Bueno, Julia es alta y delgada, y seamos honestos, es más bonita que Gloria. No es de extrañar que Diego cometiera un error. Ella ha estado escondiéndose todo el tiempo, evitando a todos. Tal vez realmente haya algo turbio aquí. Capítulo 6. La mirada penetrante del jefe del pueblo recorrió a Diego y Julia. Habló con voz firme. Julia, es pleno día. ¿Por qué te estás escondiendo detrás del prometido de otra persona? Si has sido acusada injustamente, como jefe del pueblo, me aseguraré de que se haga justicia. Viendo crecer las sospechas de los aldeanos, Julia entró en pánico y se encogió aún más detrás de Diego, mirándolo desesperada en busca de ayuda. Diego tragó saliva nerviosamente y tartamudeó. Julia, su ropa está rota. Ella, no es conveniente para ella. Ante esto, los aldeanos intercambiaron miradas cómplices y, con discreción, desviaron la mirada. Incluso el jefe del pueblo, tratando de mediar, se dirigió a mí y dijo: esto involucra la reputación de una joven. ¿Por qué no dejamos que vuelva a casa a cambiarse de ropa primero? Podemos resolver el asunto de la carta de aceptación después. ¿Dejarla ir a casa? Si se iba a casa, ¿quién sabe dónde escondería mi carta de aceptación?
Al menos ahora, estaba segura de que todavía la tenían con ellos. Viendo que estaban a punto de escapar, solté una risa fría. Me llevé las manos a la boca y grité con fuerza. Vaya escena tan curiosa. Si su ropa está rota y le preocupa su reputación, ¿por qué no se esconde detrás de mí? Otra mujer, en cambio, se está refugiando detrás de un joven. Miren qué juntitos están, tan acaramelados. De verdad parecen hechos el uno para el otro. Si no supiéramos mejor, pensaríamos que son pareja. Al escuchar esto, los aldeanos comenzaron a murmurar, señalando a Diego y Julia. Mi voz lo suficientemente alta atrajo incluso a Mónica, quien vino corriendo desde la orilla del río, donde estaba lavando ropa. Se plantó con las manos en las caderas frente a Julia y Diego, y se burló. Ja, vaca gorda, tu mente es tan sucia como tu apariencia. Mi hermano es simplemente bondadoso. Si vio a Julia en apuros, por supuesto que la ayudaría. Con el apoyo de Mónica, la confianza de Diego aumentó. Me lanzó una mirada despectiva y añadió con aire triunfante. Exacto, solo soy un hombre amable ayudando a una compañera en apuros. Nos estás calumniando porque tienes los ojos puestos en otro hombre y quieres arruinar nuestro compromiso. ¿No es así? Al escuchar cómo tergiversaba la situación, me enfurecí tanto que levanté mi escoba y corrí hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, el jefe del pueblo intervino y me detuvo. Dando una calada a su pipa, lanzó una mirada severa entre nosotros. Lo importante ahora es averiguar si Julia tomó la carta de aceptación. Todas estas especulaciones descontroladas son inapropiadas y fuera de lugar. El jefe del pueblo era muy respetado, y sus palabras tenían peso. Los otros aldeanos asintieron en señal de acuerdo. El jefe tiene razón. Si la carta fue robada o no, un registro lo aclarará. Julia, has estado escondiéndote detrás de Diego todo este tiempo. Es natural que la gente sospeche de ti. ¿Por qué no dejas que alguien te registre? Todos aquí son mujeres. No hay nada de qué avergonzarse. Arqueé una ceja y avancé lentamente hacia Julia. Su mano derecha estaba casi completamente oculta detrás del cuerpo de Diego, si no hubiera algo sospechoso. ¿Quién podría creerlo? Pero Mónica, tan obstinada como siempre, bloqueó mi camino, negándose a dejarme acercar. ¿Quién sabe qué clase de plan malicioso tienes en mente? ¿Y si usas el registro como excusa para incriminar a Julia? Yo haré el registro, declaró Mónica, girándose rápidamente y extendiendo la mano para actuar. Pero yo fui más rápida, agarrando su muñeca con firmeza antes de que pudiera tocar a Julia. Detente ahí. Cualquiera con ojos puede ver que estás de parte de Julia. ¿Qué te hace pensar que eres la persona adecuada para encargarte de esto? Mónica intentó zafarse de mi agarre, pero la diferencia en nuestra fuerza era demasiado grande. No pudo moverme ni un milímetro. Entonces, ¿a quién sugieres tú para hacerlo? Espetó, mirándome con desafío. Capítulo 7. En ese momento, una viuda mayor del pueblo dio un paso al frente. Yo lo haré. No tengo relación con ninguno de ustedes, así que nadie es más adecuada que yo. La viuda era conocida por su carácter solitario e imparcialidad. Como no tenía razones para favorecer a nadie, los aldeanos estuvieron de acuerdo en que era la mejor opción. Mientras la viuda se acercaba lentamente a Julia y levantaba la mano para comenzar el registro, Julia retrocedió con miedo. Al darse cuenta de que los aldeanos no cederían, rápidamente sacó su mano derecha, revelando un sobre con bordes rojos en su palma. Toma, esta es la carta de aceptación con la que estás tan obsesionada. Julia me lanzó el sobre con furia, sin mostrar temor alguno pese a haber sido atrapada. No tuve tiempo de pensar en su actitud. Agarré el sobre y lo abrí apresuradamente, solo para encontrar una hoja en blanco dentro. Al ver esto, Mónica me lanzó una mirada despectiva y se burló. Vaya, ¿realmente no lloras hasta que ves el ataúd? ¿Ves? ¿Qué carta de aceptación? Yo creo que reprobaste los exámenes, y por eso no hay nada más que una hoja en blanco. Julia solo estaba siendo amable. Escondió el sobre para no herir tus sentimientos, pero tú tenías que armar un escándalo. Ingrata cerda. A su lado, Julia siguió el juego, limpiándose las lágrimas como si fuera la víctima. Con una voz temblorosa, sollozó. Gloria, solo quería evitarte el dolor de saber que no pasaste. Me preocupaba que te rompiera el corazón, así que lo hice por ti. Sus palabras se desvanecieron mientras comenzaba a llorar de forma dramática, provocando murmullos de simpatía entre la multitud. Diego me fulminó con la mirada y exigió, pídele perdón a Julia. Solté una risa fría y respondí con calma. No sabía que las escuelas ahora enviaban hojas en blanco como cartas de aceptación. ¿Es una nueva política? Si realmente hubiera reprobado, no me habrían enviado nada. ¿Por qué molestarse en enviar un sobre vacío? Esto es claramente obra tuya. Cambiaron la carta real. Sostuve el sobre con mi nombre en alto, mi voz firme mientras los enfrentaba. Al ver que no cedía, la mirada de Diego se volvió inusualmente compleja. Gloria, has cambiado.
Antes eras tan obediente. ¿Qué te pasó con obediente? Se refería a la antigua yo, que solía perseguirlo sin vergüenza, rogándole que se casara conmigo. La yo que le daba pescado y carne de la despensa de mi familia sin esperar nada a cambio. La yo que lo veía adular a Julia, convencida de que era solo amistad revolucionaria, y que le entregó mi carta de aceptación y toda la fortuna de mi familia. Diego siempre había sido egoísta, ahora que ya no complacía todos sus caprichos, ni toleraba su comportamiento ni el de su hermana arrogante y mandona. No sabía cómo manejarlo. No respondía a la pregunta de Diego. En cambio, le contesté fríamente: nuestro compromiso hace tiempo que no cuenta. Mi mamá ya habló con tus padres al respecto. ¿Cómo parece que no lo sabías? Déjame aclararlo una vez más. Además, devuélveme mi carta de aceptación. Al escuchar esto, la cara de Diego se oscureció, su expresión deformada por la ira. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en los míos, con un brillo obsesivo en ellos. ¿No quieres casarte conmigo? ¿Quién más te querría? Deja de soñar con ingresar a la universidad y mudarte a la ciudad. Solo sirves para quedarte en este pequeño pueblo y ser mi esposa. En ese momento, una voz autoritaria sonó detrás de la multitud. ¡Qué arrogante! No sabía que, incluso en estos tiempos modernos, una mujer no podía decidir sobre su propio matrimonio. Capítulo 8. Todos se dieron la vuelta para mirar la fuente de la voz. Un hombre de rasgos marcados y aire imponente se acercaba a nosotros. Señorita Gloria, ¿está bien?, preguntó, con un tono lleno de preocupación mientras su mirada se posaba en mí. La vista de este hombre apuesto preocupado por mí hizo que Mónica saltara de ira. Me señaló con el dedo y chilló: «Ah, con razón últimamente has estado tan atrevida, incluso queriendo romper el compromiso con mi hermano. Resulta que has estado viendo a otro hombre a escondidas». Los aldeanos comenzaron a murmurar entre ellos: «TSK, este hombre parece tan refinado y adinerado. ¿Por qué estaría interesado en Gloria? Gloria definitivamente tiene sus trucos para conquistar a un hombre tan guapo. Bueno, claramente es mejor que Diego. No me extraña que de repente ya no quiera casarse». Al escuchar los comentarios, la mirada de Diego se volvió filosa mientras me observaba con desprecio. «¿Te has mirado bien? ¿Con ese cuerpo de cerdo crees que eres digna de alguien como él? ¿O acaso es posible que esté detrás de otra cosa y no de ti como persona?» Diego entrecerró los ojos, sus palabras cargadas de insinuación. Estaba tan furiosa que sentí como si humo estuviera a punto de salir de mis orejas. Sin pensarlo, levanté mi escoba y la balanceé hacia él, pero Diego la atrapó en el aire. «¿Qué pasa? Acerté en el clavo y ahora estás enfadada de vergüenza. Nuestro compromiso se arregló cuando aún estábamos en el vientre. ¿Crees que puedes deshacerlo? No lo permitiré. ¿Y esa supuesta carta de aceptación? Seguro es parte de tu fantasía de escapar con tu amante. ¿No es así?» En cuanto terminó de hablar, el sonido nítido de una bofetada resonó en el aire. Todos voltearon hacia la fuente del ruido y vieron al hombre apuesto propinándole un golpe seco a Diego en la cara. Diego, acostumbrado a ser el tirano del pueblo, levantó la mano instintivamente para devolver el golpe. Antes de que pudiera hacerlo, una voz poderosa tronó: «Detente». La multitud se abrió paso mientras el comandante militar destacado en el pueblo se acercaba con un tono severo. «¿Sabes quién está frente a ti? Este es el comandante Luis, jefe del distrito militar». Al escuchar esas palabras, los aldeanos se dispersaron de inmediato, demasiado asustados para decir una palabra más por temor a traer problemas a sus familias. Los militares ya eran intimidantes de por sí, pero un comandante del distrito era alguien que nadie se atrevía a ofender. Incluso Diego bajó la mano rápidamente, su rostro mostrando pánico mientras tartamudeaba una disculpa hacia Luis. «Comandante, perdone mi ceguera. Por favor, no lo tome en cuenta». Luis frunció el ceño con desagrado, ignorando a Diego por completo mientras se acercaba a mí. Su aura autoritaria se suavizó al instante, y su tono se volvió cálido y amable. «Señorita Gloria, no esperaba venir a agradecerle y terminar presenciando semejante espectáculo». La transformación de un general de rostro frío a un caballero amable fue tan impactante que pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Ya sospechaba que este hombre no era alguien común, pero nunca imaginé que tendría un rango tan extraordinario. Un comandante del distrito, un hombre con poder e influencia. Aprovechando la oportunidad, decidí usar el favor que me debía para mi beneficio. «Comandante». Ella robó mi carta de aceptación y la escondió, y Diego aquí fue su cómplice. Incluso me atacó verbalmente e intentó obligarme a casarme. «Por favor, comandante, ayúdeme a buscar justicia». Me arrodillé mientras hablaba, pero Luis rápidamente me levantó, sosteniéndome con firmeza. «No es necesario que hagas esas formalidades. Si lo que dices es cierto, me aseguraré de que se haga justicia». Al escuchar esto, Julia, quien había intentado pasar desapercibida, comenzó a temblar como una hoja.
No esperaba que una simple chica de campo como yo atrajera la atención de un comandante militar. Si yo fuera solo una campesina sin poder ni influencia, robarme la carta de aceptación y dejar que Diego me engañara con unas pocas palabras habría sido suficiente para enterrar el asunto. Después de todo, en el pueblo, el mejor destino para una mujer era casarse con un hombre trabajador y formar una familia. Pero ahora, las cosas se habían salido de control. Julia no sabía cómo manejar la situación. Al mirar el rostro impresionante y autoritario de Luis, una nueva idea cruzó por su mente. Capítulo 9. Comandante. Quizás no lo sepa, pero todos aquí saben que Gloria no sirve para los estudios. ¿Cómo podría haber sido aceptada en la universidad? Esto es solo un malentendido. La voz de Julia era suave y delicada, como si intentara presentarse como una dama indefensa. Al ver esto, Mónica intervino para apoyarla. Exacto. Julia solo estaba siendo amable. Tenía miedo de que Gloria se disgustara al ver un sobre vacío, así que lo tomó en silencio. Pero Gloria no apreció el gesto y, en cambio, acusó falsamente a Julia. De pie a un lado, casi me eché a reír de la rabia por su descaro. Lo que me dio aún más asco fueron los intentos sutiles de Julia por coquetear con Luis, lanzándole miradas y parpadeando coquetamente. Por suerte, Luis era un hombre íntegro y no cayó en su juego. Solo Diego, ajeno a la verdadera naturaleza de Julia, continuaba defendiéndola, sin saber que la mujer que protegía ya estaba tramando algo en su mente. Las palabras se las lleva el viento. Ver es creer, dijo Luis fríamente. La verdad se sabrá con un registro. A su orden, el comandante destacado dirigió a los soldados para rodearlos, y las oficiales se adelantaron para realizar el registro. Julia retrocedió, con los ojos llenos de lágrimas mientras miraba a Luis, rogándole en silencio. Pero Luis no era del tipo que se apiadaba de personas como ella y no le dirigió ni una mirada. Luego, Julia volvió su mirada suplicante hacia Diego, buscando ayuda, pero Diego, bajo la opresiva mirada de un comandante militar, parecía un polluelo asustado, completamente inútil. Finalmente, las oficiales sacaron la carta de aceptación, doblada cuidadosamente, del bolsillo interior de la blusa de Julia. Sin más opciones, Julia admitió su crimen y cayó de rodillas frente a mí. Gloria, te lo ruego, por favor dame este lugar. Sin la carta de aceptación, no puedo volver a la ciudad. Te prometo que cuando regrese, te recompensaré generosamente. Por favor, dame esta oportunidad. De todos modos, vas a casarte con Diego. Ir a la universidad sería una pérdida de tiempo para ti, pero para mí, esta es mi única oportunidad de irme. Antes de que pudiera responder, los aldeanos comenzaron a lanzarle insultos. Bah, ¿qué tipo de joven educada roba como una ladrona común? Pensé que la gente de la ciudad era culta, pero tiene el corazón negro como el carbón. ¿Qué? Familia ilustrada. No es ni la mitad de capaz que nuestras chicas rurales. Gloria ganó su lugar con méritos, mientras que Julia solo juega sucio. A medida que la situación se desmoronaba, la expresión de Diego se volvió más calculadora, con los ojos entrecerrados como si estuviera planeando su próximo movimiento. La mirada de Luis, afilada como la de un halcón, se clavó en él, emitiendo una sensación sofocante de autoridad. Diego, las pruebas son claras. ¿Tienes algo que decir al respecto? Al escuchar esto, Diego entró en pánico. Era solo un joven ordinario del pueblo. Si ofendía a Luis y se convertía en blanco de los soldados, su futuro estaría arruinado. Pensando rápidamente, Diego forzó una sonrisa y comenzó a retroceder. Yo no sabía nada de esto. También me mantuvieron en la oscuridad. Solo ayudé a Julia a cubrirse porque su ropa estaba rota. No sabía que haría algo así. Luego, girándose hacia mí, me dio una sonrisa aduladora y dijo, Gloria, no tenía idea de que fueras tan capaz. De verdad entraste a la universidad. No te preocupes. Concéntrate en tus estudios. Yo me quedaré aquí y esperaré tu regreso. Justo cuando terminó de hablar, Julia soltó un grito y se abalanzó sobre él. Capítulo 10. Ah, eres un sinvergüenza. No intentes desvincularte de mí ahora. Fuiste tú quien dijo que Gloria era ingenua y fácil de engañar, que solo tenía que decirle un par de cosas bonitas y no se molestaría. Fuiste tú quien distrajo a Gloria y me dio la oportunidad de robar la carta. Y ahora que todo ha salido a la luz, ¿quieres lavarte las manos? De ninguna manera. El estallido de Julia desató el caos entre la multitud. TSK. ¿Qué clase de hombre hace algo así? ¿Y cree que es lo suficientemente bueno para casarse con alguien? ¡Qué chiste! Si la mamá de Gloria no aprueba este matrimonio, yo tampoco lo haría. Los murmullos y las burlas crecían, y el corazón de Diego latía con fuerza. Lanzó una mirada de advertencia a Julia, con el rostro oscurecido por la furia. Ya arruinaste tu reputación, también tienes que arrastrarme a mí. Agarrándola por el cuello de la ropa, se inclinó y le susurró algo que solo ellos dos pudieron escuchar.
cualquiera que fueran sus palabras, parecieron destrozarla por completo. Julia cayó al suelo como una flor marchita, con el rostro pálido de desesperación. Confesó haber robado la carta de aceptación, alegando que fue un acto realizado únicamente por ella. Luis, la figura más respetada presente, desplegó la carta recuperada y me la entregó personalmente. Felicidades, señorita Gloria, por su merecido logro. Abrumada por la emoción, tomé la carta, con lágrimas corriendo por mis mejillas mientras decía entre sollozos: gracias, comandante. Luis me dio una palmadita en el hombro. Su voz suave: esto siempre fue tuyo. No necesitas darme las gracias. Con lágrimas empañando mi vista, asentí. Sí, esto siempre había sido mío. Simplemente había reclamado lo que me correspondía. Entonces, ¿por qué no podía dejar de llorar? Al verme en ese estado, Luis, sin preocuparse por su título o imagen, sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y comenzó a secar mis lágrimas. Los aldeanos, conmovidos por la escena, empezaron a felicitarme. Gloria realmente es especial, la primera estudiante universitaria de nuestro pueblo, un fénix dorado que surge de nuestro humilde pueblo, con Gloria triunfando. Quizás todos salgamos beneficiados de alguna manera. En medio de los elogios, Diego, con descaro, se acercó a mí. Jeje. Diego se rió de forma torpe, con una sonrisa tonta en su rostro. Gloria, felicidades por haber entrado a la universidad. No te preocupes, yo me encargo de los gastos de matrícula y manutención. Todo está cubierto, sin problema. Pude ver claramente sus intenciones. Ahora que Julia ya no le servía, quería apoyarse en mí, esperando aprovechar mi conexión con Luis para su propio beneficio. Solté una risa fría, a punto de ponerlo en su lugar, cuando Luis se adelantó. La educación de la señorita Gloria no es asunto tuyo. Ella es mi benefactora, y me aseguraré personalmente de que todas sus necesidades, alimentos, ropa y gastos, estén cubiertas. En cuanto a ti, si sigues proclamándote su prometido, no me culpes por tomar medidas. La advertencia de Luis fue contundente e inquebrantable, y el rostro de Diego palideció visiblemente. Forzó una sonrisa amarga y tartamudeó: ese sí, me equivoqué. No lo volveré a hacer, lo juro. Aterrorizado de enfurecer aún más a Luis y provocar su ira, Diego comenzó a abofetearse mientras pedía disculpas. Con la voz temblorosa, negué con la cabeza y suspiré, exasperada. ¿Cómo pude, en mi vida pasada, haberme enamorado de alguien tan patético como Diego, insistiendo en que no me casaría con nadie más que él? Quizás se debía a la mentalidad que tenía en ese entonces. En mi vida anterior, creía que una mujer debía depender de un hombre, que la felicidad de una mujer solo podía lograrse casándose con un buen esposo, teniendo hijos y cuidando del hogar. Por eso, cuando supe de mi compromiso con Diego, lo puse como prioridad en todo, dándole lo mejor que podía ofrecer. Incluso mi decisión de presentar los exámenes de ingreso a la universidad en mi vida pasada no fue por mí, sino para demostrarle a él que era mejor que Julia y que merecía más su amor. Pero en esta vida, finalmente lo entendí. Una mujer puede mantenerse firme y orgullosa en este mundo, confiando únicamente en sí misma. Capítulo 11. Después de agradecer a Luis, me encontré con mi mamá al regresar a casa. Al ver a la multitud de aldeanos reunidos en nuestra puerta, preguntó con curiosidad: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no están trabajando? ¿Qué hacen todos aquí en nuestra casa? Los aldeanos, como si se hubieran puesto de acuerdo, no mencionaron ni una palabra sobre la carta de aceptación robada. En cambio, todos juntaron las manos en señal de felicitación. Felicidades. En tu familia ha nacido un fénix dorado. Tu hija ha entrado a la universidad. Cuñada, tus bendiciones apenas comienzan. Al escuchar esto, mi mamá no pudo dejar de sonreír. Con entusiasmo, invitó a todos a quedarse a comer, queriendo agradecerles por su amabilidad y apoyo durante todos estos años. Incluso Luis, a pesar de su inicial reluctancia, no pudo resistir la cálida hospitalidad de mi mamá y se quedó a comer con nosotros. Los aldeanos trajeron contribuciones de sus casas. Una familia trajo carne de cerdo recién sacrificada, otra arroz, otra aceite vegetal, y así sucesivamente. Juntos, crearon un banquete abundante para una celebración. Diego, su hermana Mónica y Julia, demasiado avergonzados para enfrentarse a nadie, se escabulleron mucho antes. Después de la comida, mi mamá insistió en que brindara con Luis. Ella dijo: comandante, muchas gracias por venir a celebrar con mi hija. Es un verdadero honor para nuestra familia. Luis se levantó sin un ápice de arrogancia, levantó su copa y respondió: su hija es una persona excepcional, es un honor conocerla. Al escuchar esto, mi mamá sonrió de oreja a oreja,
Antes de irse, Luis me dio su número de teléfono y me dijo que podía contactarlo en cualquier momento si necesitaba ayuda. Dijo que era su forma de devolver el favor por salvarle la vida. Después de despedir a todos, me acosté en la cama, abrazando mi carta de aceptación y sonriendo de oreja a oreja. Con 2 meses antes de que comenzara el semestre, tenía tiempo de sobra. Comencé a experimentar con jugos de vegetales para perder peso. Después de un mes de esfuerzo dedicado, me transformé de una chica rellenita a una joven alta y elegante. Incluso mi mamá quedó asombrada cuando me vio. No podía creer que la alta y delgada belleza frente a ella fuera su hija antes robusta. Los aldeanos quedaron igualmente sorprendidos por mi transformación. La noticia de mi pérdida de peso se extendió rápidamente, incluso a los pueblos vecinos. Muchos jóvenes vinieron desde lejos para pedirme consejos. Entonces, se me ocurrió una idea, una oportunidad de negocio. Corrí a la tienda local para llamar a Luis y le compartí mi plan de producir y vender bebidas de vegetales para perder peso. Luis fue muy solidario e incluso vino al pueblo de Guayguá para discutir los detalles conmigo en persona. Con su ayuda, mi negocio despegó rápidamente, y en poco tiempo, estaba ganando una fortuna. La primera cosa que hice después de ganar dinero fue recomprar todas las joyas que mi mamá había empeñado a lo largo de los años para mantener a nuestra familia. Mi mamá siempre había amado las cosas hermosas, y empeñar esas piezas le había roto el corazón, pero por mí, apretó los dientes y vendió casi todas las joyas que mi papá le había regalado. Cuando vio las joyas de nuevo, se cubrió la boca con las manos, abrumada por la emoción, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Me abrazó con fuerza y lloró durante mucho tiempo. No fue hasta que se calmó que finalmente me soltó. Con manos temblorosas, apartó un mechón de cabello detrás de mi oreja y dijo suavemente: «Mi preciosa hija ha crecido». Sus ojos brillaban con lágrimas, pero no de tristeza o dolor, sino de felicidad. Estaba feliz porque su hija no había pasado su vida atrapada en el pueblo ni se había casado con un hombre sin amor, desperdiciando sus años, pero mientras prosperaba, naturalmente desperté la envidia de algunas personas. Una noche sin luna y con viento, volví a casa después de cerrar un trato cuando un dolor agudo golpeó la parte trasera de mi cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, me encontré acostada en un almacén oscuro, húmedo y abandonado. Mi cabeza latía con fuerza por el golpe que había recibido antes. El rostro retorcido de Diego apareció frente a mí, sus ojos llenos de malicia. «HMPH, ¿te despertaste?». Su voz era baja y amenazante. Lo miré aterrorizada, luchando contra las cuerdas apretadas que me ataban. «Diego, suéltame. Si intentas algo, te arrepentirás». Se inclinó cerca de mí, su aliento cálido golpeando mi rostro. «Todo habría estado bien si simplemente me hubieras obedecido y te hubieras casado conmigo. Pero ¿por qué no pudiste escuchar? ¿Por qué tuviste que ir a esa universidad? Eres mía, siempre has sido mía, y siempre lo serás. Olvídate de la universidad. Quédate aquí y prepárate para casarte conmigo. De lo contrario, hoy será el día en que mueras». Capítulo 12. Diego se acercó más, inhalando mi aroma con avidez. Su voz se volvió un susurro siniestro. «No esperaba que te vieras tan bien después de adelgazar. Así que, si hago lo que tengo que hacer un poco antes, no debería haber problema, ¿verdad?». Mientras hablaba, sus manos comenzaron a deslizarse con intenciones claras. Grité furiosa: «Diego, eres un cobarde despreciable. Si te atreves a tocarme, juro que te arrepentirás». Mi resistencia solo oscureció aún más la expresión de Diego. Levantó el palo de madera que tenía en la mano, agitándolo amenazadoramente frente a mí. «No quieres aceptar por las buenas, así que no me culpes por obligarte». Justo cuando la situación estaba en su punto más tenso, se escucharon pasos en la entrada del almacén. La esperanza surgió en mí. Pensé que algún aldeano había descubierto este lugar. Inmediatamente grité pidiendo ayuda. Diego, sobresaltado, rápidamente tapó mi boca con su mano, sus ojos brillando con una amenaza clara. Pero entonces, la silueta de Julia apareció en la puerta. La esperanza en mis ojos se desvaneció al instante. Julia caminó hacia mí, con una sonrisa torcida en su rostro. «Ja, así que al fin estás obteniendo lo que mereces. Si hubieras hecho lo que debías desde el principio, nada de esto habría pasado. ¿No habría sido mejor entregar la carta de aceptación y casarte con Diego como una buena chica?». Su voz estaba cargada de veneno mientras me lanzaba esas palabras. La miré fijamente y le escupí en su dirección. «Pa, ustedes dos ratas asquerosas, siempre supe que andaban juntos a escondidas. ¿Y ahora quieren que sacrifique mi futuro por ustedes? Jamás». Las palabras hicieron que Julia perdiera la compostura. Su actitud arrogante se transformó en ira e inquietud. Julia se volvió hacia Diego con una mirada fulminante. «Deja de perder el tiempo. Mátala de una vez. Si no lo haces,
Ninguno de los dos saldrá bien parado. Diego, sin embargo, no se movió. En cambio, se paró frente a mí, bloqueando el paso de Julia, y dejó escapar una risa fría. ¿Por qué la mataría? Es mi gallina de los huevos de oro. Si me caso con ella, tendré riquezas y lujos por el resto de mi vida. Al escuchar esto, Julia frunció el ceño profundamente. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No decías que yo era la persona que más amabas? Un segundo después, Julia soltó una risa repentina. Señalándome, gritó, no me digas que te has enamorado de esta pequeña seductora. Cuando estaba gorda, decías que yo era la que más amabas. Ahora que está delgada y atractiva, ¿ya no me amas? ¿Es eso? Diego ya no se molestó en fingir. Exactamente, ya no me gustas, admitió sin rodeos. No puedes regresar a la ciudad. ¿De qué me sirves ahora, Gloria? En cambio, entró a la universidad. Trabajará en la ciudad algún día y ya está ganando una fortuna con sus bebidas de vegetales para adelgazar. La codicia brillaba en los ojos de Diego mientras hablaba. Julia, enfurecida, avanzó y lo abofeteó con fuerza. Diego, ¿eres siquiera humano? ¿Tu amor no es más que una transacción? Diego se tocó la mejilla enrojecida y soltó una risa siniestra. Ja, ¿y qué hay de tu amor? ¿Alguna vez fue noble? Te acercaste a mí solo para robar la carta de aceptación de Gloria y regresar a la ciudad, ¿verdad? Rápidamente expuso las verdaderas intenciones de Julia. Al siguiente segundo, emitió una orden fría. Ambos teníamos nuestras propias agendas. Dejemos las cosas en paz. Ahora vete. Tengo cosas importantes que hacer. Y no necesito que te quedes a observar. La mirada amenazante de Diego hizo que un escalofrío recorriera a Julia. Aunque estaba reacia, se dio la vuelta y se fue. El almacén quedó inquietantemente silencioso, dejándonos solo a Diego y a mí. Diego me miró con una sonrisa depredadora, frotándose las manos. No esperaba que te vieras tan bien después de adelgazar. No tengas miedo, pronto te sentirás muy bien. Después de esta noche, acepta tu destino y prepárate para ser mi esposa. Con eso, se lanzó hacia mí. Rodé por el suelo para esquivar su ataque, gritando con todas mis fuerzas. Ayuda, alguien, ayúdeme. Enfurecido porque lo había esquivado, Diego me pisoteó el estómago, inmovilizándome en el suelo. Su mano grande agarró mi ropa, rasgándola mientras yo luchaba debajo de él. Capítulo 13. Deja de gritar. Este es un almacén abandonado lejos del pueblo. Nadie te escuchará. Justo cuando estaba cayendo en la desesperación, las puertas del almacén se abrieron de un golpe. La figura alta y autoritaria del capitán apareció en la entrada. Sus ojos ardían de furia, y su mirada afilada se clavó en Diego. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz del capitán retumbó con autoridad. Verlo fue como ver a un salvador. Grité desesperadamente. Capitán, ayúdeme. Él intentó atacarme. Al escuchar mis palabras, el capitán corrió hacia mí y sacó rápidamente su cuchillo militar. Con unos pocos cortes precisos, me liberó de las cuerdas. En el siguiente momento, se giró y le dio una bofetada sonora a Diego. ¡Paf! El sonido resonó en el almacén. Diego retrocedió tambaleándose, su actitud arrogante desapareciendo al instante. Capitán, yo no lo hice a propósito. Diego tartamudeó, con el rostro pálido de miedo. El capitán soltó un bufido frío, sin mostrar interés en las excusas de Diego. Ja, primero ayudas a Julia a robar la carta de aceptación de Gloria, y ahora has escalado a intentar atacarla. ¿Cómo pudo el pueblo de Waiwa producir una desgracia como tú? Si no hubiera pasado por aquí esta noche, ¿quién sabe qué habrías hecho? Una vez libre, corrí de inmediato detrás del capitán, buscando su protección. Después de darle unas cuantas bofetadas más a Diego, el capitán se volvió hacia mí y preguntó, ¿qué quieres hacer con él? Después de todo, en situaciones como esta, quien más sufre siempre es la joven. Tu reputación podría verse afectada. Pase lo que pase. Agradecí su consideración, pero el fuego en mi corazón ardía más fuerte que cualquier miedo por mi reputación. Pero yo no tenía miedo. Estaba decidida a que Diego enfrentara las consecuencias de sus actos. Elegí no perdonarlo y lo denuncié, con el capitán como testigo. Diego fue castigado formalmente, registrado con antecedentes y encarcelado durante 15 días, con una ficha criminal. Sus posibilidades de avanzar en la vida prácticamente desaparecieron. En la suave brisa del otoño, inicié mi viaje universitario, caminando por un sendero cubierto de hojas doradas. Sentí como si la naturaleza misma me coronara para el próximo capítulo de mi vida. Una mañana fresca, abrí una carta de mi madre en la biblioteca de la universidad. La carta revelaba la caída en desgracia de Diego tras su liberación. Había caído en la desesperación total, recurriendo al alcohol y al juego, acumulando enormes deudas. Incluso vendió a su propia hermana, Mónica, para saldar parte de ellas.
El hombre que la compró era conocido por ser un violento pervertido que disfrutaba torturando a las mujeres. Los vecinos reportaron escuchar los gritos angustiados de Mónica todas las noches. Incapaz de soportar el abuso, Mónica se arrojó al río días después. Diego, golpeado brutalmente por los cobradores de deudas, terminó en el hospital, donde se encontró casualmente con Julia durante su examen médico. La familia de Julia había usado sus conexiones para asegurarle un traslado a un trabajo en una biblioteca de la ciudad, siempre y cuando su chequeo médico resultara limpio. Sin embargo, el examen reveló que estaba embarazada. Planeaba abortar discretamente, pero fue sorprendida por Diego, quien declaró que el niño era suyo y trató de aferrarse a ella. El escándalo llegó a los padres de Julia, quienes estaban mortificados. Con Julia embarazada, no había forma de que pudiera regresar a la ciudad para salvar las apariencias. Sus padres organizaron a regañadientes su matrimonio con Diego. Antes de la boda, Diego fingió ser el yerno perfecto, ganándose la confianza de los padres de Julia. Pero después de la boda, mostró su verdadero carácter. Abusaba de Julia a diario, obligándola a regresar a casa de sus padres para mendigar dinero para pagar sus deudas de juego. Los padres de Julia, incapaces de soportar la humillación, cortaron toda relación con ella. Sin apoyo financiero, el abuso de Diego se intensificó. Incluso provocó que Julia perdiera al bebé. La pérdida del niño volvió loca a Julia. Días después, se colgó en su casa. Los aldeanos ayudaron a organizar el funeral de Julia e incluso reunieron algo de dinero para Diego, esperando que cambiara de rumbo. En cambio, se lo gastó todo en el juego al día siguiente, acumulando más deudas. Finalmente, fue encontrado ahogado en el estanque del pueblo. Algunos aldeanos susurraron que su hermana había regresado para llevárselo. Después de terminar la carta, sentí una punzada de melancolía. Las desgracias que sufrieron Diego y Julia fueron los frutos de las semillas de maldad que habían sembrado. Tomé un bolígrafo y papel, escribiendo una carta de respuesta a mi madre, preguntándole sobre la vida en casa y su salud. Cuando salí de la biblioteca, el cielo estaba teñido de tonos naranjas y rojos por el atardecer. La suave brisa acariciaba mi rostro mientras paseaba por los senderos del campus, con mi corazón tan sereno como el paisaje que me rodeaba. En esta vida, simplemente estaba viviendo la vida que siempre había sido legítimamente mía.